¿Y si te dijera que hay científicos que hicieron descubrimientos tan avanzados, tan inesperados, que desaparecieron poco después? Algunos, sin dejar rastro. Otros, en circunstancias que nadie pudo explicar. No hablamos de teorías conspirativas sin base, sino de casos documentados, registrados, investigados, pero jamás resueltos. ¿Qué pasa cuando alguien llega demasiado lejos, demasiado pronto? En este video, vas a conocer las historias de científicos que, tras encontrar respuestas incómodas o incluso imposibles para su época, desaparecieron misteriosamente. Exploraremos qué descubrieron, cómo reaccionó la comunidad a sus hallazgos, y qué teorías rodean su repentina ausencia. Primero recorreremos algunos de los casos más antiguos, luego los más recientes, y después las preguntas que todavía nadie se atreve a responder. Uno de los casos más enigmáticos es el de Majorana, físico italiano, genio precoz. Considerado por muchos a la altura de Einstein o Dirac, trabajaba con partículas subatómicas y teorías que anticipaban la existencia de nuevas formas de materia. En 1938, cuando estaba a punto de publicar un trabajo revolucionario sobre neutrinos, tomó un barco entre Nápoles y Palermo. Nunca llegó, nunca volvió. Y nadie sabe qué pasó. Algunas cartas que dejó hablaban de un retiro voluntario, otras de una angustia profunda, pero otros sostienen que fue captado por gobiernos secretos por el potencial de sus hallazgos. Majorana no fue el único. En los años 40, el científico estadounidense Thomas Townsend Brown investigaba fenómenos eléctricos poco convencionales, relacionados con lo que él llamaba gravitación electrocinética. Sus experimentos, registrados en laboratorios oficiales, mostraban que ciertos objetos podían moverse por sí mismos bajo campos eléctricos intensos. Brown se desvaneció del ojo público en varias ocasiones, reapareciendo años después vinculado a proyectos militares clasificados. Hoy, muchos vinculan su trabajo con tecnologías de propulsión avanzada, o directamente con lo que llamamos. Otro caso extraño fue el del químico francés Jacques Benveniste. En 1988, publicó en la prestigiosa revista Nature un estudio que sugería que el agua podía recordar sustancias con las que había estado en contacto, incluso si ya no había moléculas presentes. Era una bomba científica. Su investigación fue rechazada por la mayoría, considerada imposible, pero nunca del todo desmentida. Después de años de ataques y aislamiento, Benveniste murió de un paro cardíaco, justo cuando estaba a punto de presentar una versión mejorada de su experimento, con pruebas digitales. Algunos sostienen que su trabajo amenazaba paradigmas farmacéuticos muy poderosos. El patrón se repite: descubrimientos adelantados a su tiempo, rechazo o escepticismo de la comunidad científica, presión externa. Y después, silencio. El mundo de la ciencia no siempre premia la curiosidad. A veces, la castiga, sobre todo cuando las respuestas contradicen lo establecido, lo aceptable o lo conveniente. Uno de los casos más inquietantes del siglo XXI es el del físico y experto en energía Nassim Haramein. Aunque nunca desapareció físicamente, muchas de sus investigaciones fueron sistemáticamente borradas, desacreditadas o ignoradas por canales oficiales. Po Chu, porque propuso una teoría unificada del universo, basada en geometría sagrada y estructuras fractales, capaz, según él, de explicar la gravedad, la masa y la estructura del vacío. Afirmaba haber desarrollado modelos que podrían conducir a formas de energía limpia, inagotable y libre. ¿Demasiado bueno para ser cierto? ¿O demasiado peligroso para dejarlo avanzar? Otro nombre clave, Eugene Malov, físico del MIT, se convirtió en una figura polémica cuando defendió la existencia de la fusión fría, un proceso que podría generar energía limpia a bajas temperaturas. Malov acusó a sus propios colegas de sabotear experimentos, fundó una revista, escribió libros, se convirtió en vocero de un conocimiento que nadie quería tocar. En 2004, fue asesinado brutalmente en su casa. La versión oficial habló de una pelea personal, pero los que lo conocían sabían que había recibido amenazas por años. ¿Y qué decir de Max Spiers,
un investigador británico de teorías de encubrimiento tecnológico. Aunque no era un científico formal, investigaba las conexiones entre secretos militares, tecnologías avanzadas y descubrimientos censurados. Spears murió en Polonia en 2016 en circunstancias extrañas. Horas antes de su muerte, envió un mensaje de texto a su madre. Si me pasa algo, investígalo. Su cuerpo fue devuelto sin órganos internos y sin autopsia. Nadie dio respuestas claras. Su caso sigue abierto. Estos nombres se suman a una lista larga, muchas veces silenciada de científicos, inventores e investigadores, que, cuando tocaron temas incómodos, fueron aislados, o directamente borrados del mapa. Y la pregunta se hace inevitable: ¿qué tipo de conocimiento puede ser tan sensible, tan disruptivo, como para justificar un silencio tan absoluto? En todos los casos, hay un patrón. Algo que desafía las leyes conocidas. Medicina disruptiva. Física cuántica aplicada. Comunicación interdimensional. Y si hay descubrimientos que no se niegan porque son falsos, sino porque son demasiado verdaderos, y ahora pensalo con calma. ¿Qué harías vos si descubrieras algo que lo cambia todo? ¿Hablarías? ¿Te esconderías? ¿Lo compartirías sabiendo que podrías desaparecer? Si esta historia te despierta más preguntas que respuestas, suscríbete. Eschica now no busca audaces certezas, busca empujarte a pensar distinto. Y contame en los comentarios, ¿crees que la ciencia moderna está siendo vigilada? ¿Qué descubrimiento pensás que nos están ocultando? Quizás lo más inquietante no es que haya científicos que hayan desaparecido, sino que aún hoy no sepamos por qué. Cada caso deja detrás huellas rotas en investigaciones inconclusas, teorías ignoradas, puertas cerradas. Y cuando el silencio se impone sobre el conocimiento, cuando las preguntas quedan sin voz, es porque alguien decidió que no debía haber respuestas. Pero la ciencia, su esencia, nace de la incomodidad, de la duda, de la búsqueda que no se puede frenar. Hoy vivimos en un mundo donde sabemos más que nunca, y sin embargo, muchas de las verdades más profundas siguen escondidas. Tal vez no es que falten genios, tal vez es que a algunos los hacemos callar antes de que puedan cambiarlo todo. La historia de estos científicos no es solo misterio, es advertencia, es una invitación a cuidar la verdad, incluso cuando incomoda. Y ahora contame vos, ¿alguna vez te cruzaste con una historia que parecía demasiado real como para ser solo conspiración? ¿Qué descubrimiento crees que fue silenciado por completo? Escribilo en los comentarios. Compartí este video si alguna vez pensaste que el conocimiento también puede ser peligroso. Y si querés seguir explorando verdades incómodas, suscríbete, porque acá, la curiosidad no se castiga. Porque el verdadero peligro no está en lo que sabemos, está en lo que no nos dejan saber.